Bueno, vamos a considerar como antecedente Hechos capítulo 19, verso 1, Hechos capítulo 19, verso 1, Hechos 1.4, Hechos 2.1 son como antecedentes, como referencia, para llegar a 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Vamos a llegar nada más como antecedente, como referencia, para ubicarnos un poquito más en el contexto, ¿de acuerdo? Bien, recientemente, y me refiero a antier, el domingo, se celebró en muchas iglesias Pentecostés. Es una fiesta. Es una palabrita que a lo mejor hemos escuchado y estamos familiarizados con ella, y esta es una de las celebraciones importantes en la iglesia. Es una celebración importante que a veces se nos pierde. No pudiera decir la más importante, pero sí muy importante, particularmente para nosotros. Tiene una connotación. Había diferentes fiestas, había fiestas o ceremonias o celebraciones que tienen que ver con conmemorar. Es diferente celebrar o conmemorar. Conmemorar es traer a la memoria. Es conmemorar. Se conmemora, es traer a la memoria, tener en la memoria. Y celebrar no, celebrar tiene que ver ya con una fiesta, tiene que ver con alegría, tiene que ver con algarabía. Bien, por ahí dicen que el matrimonio se conmemora, no, se celebra, no se conmemora. Bueno, en las botas, lo editas. Hechos capítulo 19, verso 1, Pablo, es una situación ahí. Hechos 19, 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo va a la región de Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Sí, Pablo encontró a algunos discípulos. ¿Ok? Le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. ¿Sí? Como un antecedente, se puede ser discípulo, ¿de acuerdo? Se puede ser discípulo, se puede ser una buena persona, se puede ser un discípulo es un seguidor, y no tener de pronto un contenido, o no tener de pronto una experiencia personal o una experiencia con el Espíritu Santo. Son cosas diferentes. ¿Sí? Se puede. Aquí está una situación de ese tipo. Hay 12 personas que eran discípulos, que eran seguidores del Señor Jesús, seguidores del camino que el Señor Jesús había marcado, e incluso ser bautizados, porque el bautizo tiene que ver con el arrepentimiento, y hemos hablado de eso. Es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición. ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, es que de cierta perspectiva el bautizo es el nacimiento que sí escoges. No elegimos venir al mundo. La vida es una imposición. Somos el resultado de alguien que quiere tener hijos, o alguien que no tuvo cuidado, y aquí estamos ahora. Entonces, de cierta perspectiva es una imposición. Sin embargo, a través del bautizo, esa es la oportunidad de nacer de nuevo, es el nacimiento que sí elegimos. Bueno, aquí tienes estos personajes que eran discípulos, seguidores, y que habían sido bautizados para arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento no es remordimiento, ya hemos hablado de eso. Es que estoy arrepentido. Arrepentirse no es remordimiento. Remordimiento es sentirte muy mal por lo que sucedió, sentir peso por lo que sucedió. Arrepentirte es cambiar de rumbo. O sea, no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy haciendo. Reconocer que vamos por un camino equivocado, y arrepentirse es corregir el rumbo, modificar el rumbo y cambiar el rumbo, y encaminarte en el camino correcto. Es un arrepentido. Es una persona que ya está transitando el camino correcto. Esa es la diferencia de remordimiento y arrepentimiento. Se he puesto el ejemplo de Judas y Pedro. Ambos se equivocaron, pero Judas tenía un remordimiento, se sentía muy mal por lo que había acontecido, pero no modifica. Nunca fue a buscar al Señor Jesús, va y se suicida, comete un error. El remordimiento te puede llevar a un estado muy, muy lastimoso, pero no modificar nada. El arrepentimiento sí, el arrepentimiento ya te lleva al camino de la sanidad. Un camino donde eres sanado, eres fortalecido, eres animado, estás en el camino correcto. Bueno, aquí están esos personajes arrepentidos sin duda, en el camino correcto sin duda, siendo discípulos sin duda, pero que no habían tenido esta experiencia del Espíritu Santo.
Es un antecedente. ¿De acuerdo? Esto viene desde Hechos capítulo de los Evangelios, particularmente ahorita lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 4. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere con el Espíritu Santo? ¿Qué es eso que está mencionando? Bueno, Hechos capítulo 1, verso 4. ¿Sí? Viene ahí la última de las enseñanzas que el Señor Jesús, la última de las instrucciones que el Señor Jesús les dio a sus discípulos, previo a la ascensión. Vino, nació, vivió, enseñó, es apresado, crucificado, a los tercer día resucita, y después se aparece o se manifiesta a algunos de ellos, y el último momento, 40 días después del momento de la crucifixión, se da esta enseñanza, Hechos capítulo 1, verso 4. Estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, la capital del país, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. En los evangelios ya había hablado en diferentes ocasiones acerca de esta promesa, acerca de esto que iba a acontecer. Porque Juan, ciertamente, otra vez menciona a Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos. Fuiste sumergido en las aguas voluntariamente, decidiste que nacías, que morías para ti mismo y que nacías a esta nueva forma de vida, a esta vida nueva, ¿sí? Es el bautizo al que se refiere de Juan el Bautista, pero también se habla de sumergirte una vez más en algo que él llama el Espíritu Santo, ¿sí? Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos personajes le preguntan por lo temporal. O sea, vas a restaurar, vamos a volver a ser una nación independiente, vamos a volver a tener poder político, vamos a volver a poder tener poder económico, vamos a volver a tener estabilidad social, porque ellos eran una comunidad oprimida por los romanos, gobernada por los romanos, donde los romanos tenían ese dominio sobre ellos, y ellos le vuelven a preguntar por lo temporal: ¿restaurarás el reino? ¿Sí? Le preguntan de Israel en este tiempo. Vamos a volver a lograr esa independencia que no se logra hasta casi 2000 años después, en el 40 y tantos, con la restitución, y ya ven cómo les está yendo. Sí, no les toca saber. Es una pregunta que no les toca conocer la respuesta, pero lo que sí les toca saber, la respuesta que el Señor Jesús les da a la inquietud por lo temporal, porque ellos tienen una preocupación genuina por lo temporal, tienen una preocupación por esa inestabilidad que están viviendo, y la respuesta que le da: mira, no te toca saber eso que tú quieres saber, pero lo que sí debes de saber es que vas a recibir poder. Otras traducciones de la Biblia dicen: van a recibir capacitación, van a recibir fortaleza, porque una cosa es que yo te señale el camino y otra cosa es que yo te dé lo necesario para transitar el camino. Les pongo un ejemplo muy burdo. Si yo dijera: oye, Memo, ¿me ayudas ahorita? Ocupo que vayas por un pastel aquí a, no sé, Suspiros, y pases por él. Así como no. Pues dale. Pues sí, pero pues ¿con qué lo pago? Ocupa dinero, ¿verdad? Bueno, está bien. Estás en el trabajo y le dices a alguno de tus colaboradores: oye, vete por favor ahorita al banco y cóbrame este cheque. Sí voy. ¿Pero en qué me voy? O sea, ya sé, estoy dispuesto a ir, por supuesto que voy, pero ¿en qué me voy? Y más importante, ¿me vas a dar el cheque y me lo vas a firmar? De otra manera, pues tengo la mejor de las intenciones de transitar ese camino, la mejor de las voluntades, pero no tengo lo necesario. No puedo llegar hoy, mañana, ocupo que estés en Victoria, necesito que entregues esos papeles. Sí, pero ¿qué es lo que necesitas? Bueno, ocupas un vehículo, ocupas el combustible para ese vehículo y ocupas el documento que vas a entregar. Si no te doy lo necesario, entonces, por más buenas intenciones que tengas, vas a fallar en tu misión. Entonces viene esa instrucción: eres un discípulo, hay un camino que transitar. Jesús les marca el camino de la cruz. Este es el camino que deben de transitar, pero lo necesario para que ese camino pueda ser transitado es lo que les está diciendo: pero vas a recibir poder. Esa es la respuesta que les da. ¿Cuándo? ¿De qué momento? ¿De qué tipo de poder estamos hablando? Bueno, ese poder es esa capacitación
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahora sí, vas a ser un testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que vive, alguien que tiene una experiencia. Yo soy testigo, yo lo viví, mira, yo estaba sentado y pasó y entonces yo me di cuenta. Es una experiencia personal. Vas a ser testigo. Ya no vas a hablar de otros. Yo te puedo ir a hablar de, bueno, es que alguien me contó y alguien me dijo que Dios es fortaleza. Alguien me contó y alguien me dijo que cuando tuvo problemas, la respuesta y la solución llegó de parte de Dios. Yo lo escuché de alguien más, pero lo he vivido, lo he experimentado de primera mano, y aquí es lo que les está diciendo. Vas a ser alguien que vive en carne propia experiencias personales, vividas, que son fortaleza y ánimo. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que venga el Espíritu Santo, vas a ser testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, que es donde estaban. En Judea, la ciudad alrededor, el país. En Samaria, vecinos del norte. Y hasta lo último de la tierra. O sea, a donde vayas a ser testigo. ¿De acuerdo? Es antecedente. Esa promesa se cumple a los 10 días. Eso se le da a los 40 días. Jesús muere, resucita. 40 días está aproximadamente, 37 días está aproximadamente con ellos. A los 40 días les da esta enseñanza y asciende. Y les da esa instrucción. No se vayan. Algunos se fueron. Cuando tú te vas a la historia, vas a ver que en alguna ocasión estuvo hasta con 400 personas después de la cruz. ¿Cuántos permanecieron? Aproximadamente 120. Es lo que narra el libro de los Hechos. Hechos 2.1, así. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa palabrita que les mencionaba ahorita, que celebrábamos o recordábamos hace un par de días, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Otras traducciones, estaban todos en una misma opinión. Otra traducción dice, estaban con el mismo sentimiento. Pentecostés. Pentecostés significa 50. Pentecostés hace alusión a la fiesta de las 7 semanas. Pues había una ceremonia, les decía ahorita, algo que tenían que recordar, una conmemoración, la fiesta de la Pascua, la conmemoración de la Pascua. Esa palabrita, bueno, Pascua significa pasar. La fiesta del pasar. ¿Pasar de qué? Bueno, ellos eran esclavos, eran oprimidos y en algún momento son liberados y entonces celebraban o conmemoraban el haber pasado de esclavitud a libertad. Jesús muere y coincide su muerte con la Pascua, con la fiesta de pasar, y en ese sentido su muerte viene a tirarnos libertad, a liberarnos. Entonces conmemoramos el momento en el que pasamos de una condición de esclavitud a una condición de libertad. Y luego había que contar 7 semanas por 7, 49, había que contar 7 semanas, y entonces llegaba la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, la fiesta de la recolección. Era cuando iniciaba, coincidía con la recolección, coincidía con la cosecha. ¿Quién cosecha? Pues la cosecha la lleva a cabo el que sembró. El que no sembró no cosecha. El que sembró. ¿Y qué es la cosecha? Bueno, la cosecha es una consecuencia del que sembró, pero la cosecha también es el sustento. Si no hay cosecha, no me puedo sustentar hacia adelante. No puedo, no tengo cosecha. El que no sembró no cosechó, y el que no cosechó no tiene el sustento. Pregúntale a cualquier agricultor. Si lo comparamos, es el que trabaja, el que fue a ver clientes y el que logró vender. ¿Y qué estás cobrando ahorita? Todo lo que vendiste el mes pasado. O en el caso de algunos que venden a 3 meses, lo que vendiste hace 3 meses, ¿verdad? Y ahorita está llegando. De maquila, pues son 3 meses. Pero estás cosechando, ¿por qué? Pero si ahorita no siembras, dentro de 3 meses no vas a recibir. Y si no recibes, no tienes el sustento. Y más importante es la reinversión. Porque lo que cosechas, si te lo apalancas todo, pues ahí te encargo, ¿eh? Para mí es la reinversión y la reinversión y reinversión. Y al final, ¿qué le dejamos a los hijos o a los nietos? Pues le dejamos el resultado de lo que cosechamos por lo que sembramos. Si no sembramos, no cosechan, y ellos no lo tienen. Entonces coincide esa celebración con la cosecha. De alguna manera, el Espíritu Santo es la cosecha. Es el sustento y es la reinversión. Es el sustento, es lo que nos va a dar para continuar. Te repito, oye, dale por ahí. Pues sí, pero pues sí le quiero dar, y si quiero ir, y si quiero hacerlo bueno. Ve que no sea con nuestras propias fuerzas. Tú ves a alguien que está en un hábito, en alguna adicción, batallando. Mira, hay alguien en mi vida que me está distrayendo de mi esposa y de mi familia. Bueno, espérame, no lo hagas, no lo quiero hacer. Y entonces
No se trata de intención, ni de voluntad, ni de que le señales el camino correcto. Se trata de la fortaleza de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso le dijo, vas a recibir poder. Porque tú puedes acercarte y decir, no hombre, pórtate bien. Pues sí quiero. No hombre, deja esa práctica. Sí, sí quiero. De verdad, la mayoría de las personas que están en alguna práctica que los lastima, están ahí porque están oprimidos. Y tú le puedes señalar lo que está mal y seguramente ya lo saben, pero lo que les falta no es la información, es la fortaleza, es el ánimo. Por eso le dice a Jesús, no se vayan, permanezcan juntos porque van a recibir poder, que ha sido malinterpretado y algunos lo mantienen como un éxtasis o lo mantienen. Bueno, aquí tiene que ver, vas a recibir la capacitación necesaria, la fortaleza necesaria para mantenerte en el camino señalado. Entonces ahora sí, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de la cosecha, cuando estás celebrando la cosecha, era la celebración, porque la celebración, oye, ya vamos a cosechar, ocurría una celebración, iban y cortaban los primeros frutos, las primicias, y los primeros frutos los entregaban a los sacerdotes. Y luego ahora sí, empezaba toda la cosecha. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos en la misma opinión, sí. Y de repente vino del cielo un estruendo común de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la habitación o toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de un fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Todos los discípulos que permanecieron fueron llenos de... Y se manifestó, se puso a la vista. Manifestar es poner a la vista. A veces se habla de manifestar. ¿Qué es manifestar? Bueno, los navíos, los buques, los trailers traen un documento, es un manifiesto. Y en el manifiesto tienen que declarar lo que hay adentro. ¿Qué traes? Mira aquí, manifiesto. Yo tengo que manifestar. Cuando veníamos de allá para acá hace años, llegabas y te preguntaba el aduanal, ¿qué traes? Yo manifiesto. Había que manifestar. Yo lo que traigo ahí adentro. Porque eso es lo que es manifestar, ponemos a la vista. Regularmente ponemos a la vista lo que hay. Decía Roge, me acuerdo. ¿Qué traes ahí? Se mira un martillazo. El martillazo y lo primero que salga en el martillazo es lo que hay. O vas conduciendo y que se te atraviese alguien de así de pronto y lo que salga. Eso es lo que, Padre bendito, guárdanos, Señor. Hijo de... Pues eso es lo que hay. Manifestamos o ponemos a la vista. Bueno, en ese momento manifestaron o pusieron a la vista. Ahora, si me aceptan la comparación, era como la fiesta del pueblo, las fiestas patronales. Aquí no estamos muy acostumbrados a eso en esta región, pero hay lugares donde cuando se acerca la fiesta patronal, hacia San Luis, hacia San Miguel, esos lugares más bonitos, más culturales, cuando se acerca la fiesta patronal, la gente regresa. Hay gente que está viviendo en Estados Unidos y desde allá regresan para estar en la fiesta patronal. Entonces en la fiesta patronal de pronto, pues aquí en el pueblo se habla español, pero cuando llega la fiesta patronal viene gente que habla inglés. ¿Por qué? Pues es gente que viene de allá, que vive allá, pero que culturalmente aquí están y están celebrando. Bueno, eso es lo que estaba pasando. La fiesta de la cosecha era una celebración que traía a la gente de diferente parte a vivir ahí con ellos. Durante unos 3-4 días, durante unas semanas, ahí estaban viviendo. ¿Sí? Entonces dice el verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, buenas personas, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, que habían ido ahí por motivo de las fiestas patronales, si quieres aceptarme la expresión. Varones piadosos de todas las naciones bajo la tierra. Y hecho este estruendo, lo que estaba ocurriendo ahí arriba, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y que vienen descritas algunas naciones o lenguajes, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces imagínate la fiesta del pueblo y gente que no nació en México, pero que nació en otro país, pero que regresan, lo escuchan hablar.
si me aceptan una vez más la comparación, quiero que quede muy claro. Si aquí hubiera una convención, porque aquí hay centro de convenciones y hay salones, y hubiera de una maquiladora de coreanos, si hubiera una maquiladora de japoneses, si hubiera una maquiladora de alemanes, y hubiera una maquiladora de holandeses, y aquí están, y de pronto algo ocurriera y empezáramos cada uno de nosotros a hablar en holandés, sin haber nunca ido a Holanda, porque los milagros ocurren. Y empezamos a hablar, dice la expresión, las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues tienes estos personajes que hizo, y ellos nunca han salido de Reynosa, hombre, pues nunca han salido, nunca han estado fuera, y los escuchamos hablar. Eso fue lo que ocurrió en ese momento, y fueron testigos de las maravillas de Dios. Eso es una, no es la única manifestación, fue una de las manifestaciones que en ese momento se hacía necesaria para lo que ellos estaban viviendo. Eso fue, eso es lo que conmemoramos, la cosecha. Porque podemos sembrar, invertir, o debiéramos sembrar, invertir en el reino, en el camino, y debiéramos cosechar. Con esos antecedentes, lo que ocurrió en Pentecostés, que no es lo único que puede ocurrir, que eso fue lo que ocurrió particularmente ese día, que en algún momento personas que no habían aprendido, no habían pasado por una escuela de idiomas, milagrosamente empezaron a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, en un lenguaje que los que estaban visitando, de gente de Egipto, gente de África, gente del Ponto, empezaron a hablar en otro lenguaje. Eso fue lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Y como consecuencia, dice ahí mismo en el 41, los que recibieron la palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo 3,000 personas que mediante la enseñanza y la experiencia de ellos transformaron su vida. Eso está al alcance de, ya no digo nosotros creo que lo hemos experimentado, o debiéramos haberlo experimentado. Pero es lo que nosotros debemos llevar a los demás. Ahora sí, con esos antecedentes, según Timoteo capítulo 1, verso 6. El consejo de Pablo a Timoteo, una buena persona. Y el consejo para nosotros, porque pues, desde cierta perspectiva somos Timoteos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, presuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es un consejo, y es un consejo para nosotros que aplica, recordando lo de Pentecostés. Aviva. ¿Qué es avivar? Bueno, aumentar la intensidad de algo. Si alguna vez hiciste una fogata, si alguna vez te tocó, pues llega el momento que pues hay fuego, pero no es suficiente. Si alguna vez, digo, muy cultural en nuestro estilo, pones la carnita y luego, oye, ya se apagó. Pues mira, no se apagó, pero no es suficiente. No es suficiente para echarle otro pedazo. Pues ahí lo pones y ahí está. Y dice, nunca se coció. ¿Por qué nunca se coció? Porque no es suficiente, porque tienes que avivarlo, tienes que aumentarlo, tienes que quitarle la ceniza, porque la ceniza no es fuego. Quema, pero no es fuego. Tienes que avivarlo. Hay quien pudiera conformarse con la flamita, pues ahí está la flamita y es suficiente, pues sí, pero pues es suficiente para iluminarte un poquito, pero no cualquier vientecito te la apaga. Donde hubo fuego, pues sí, pero no es el... Aviva lo que ahí está. Auméntalo, eso es avivar. El consejo es, bueno, el Espíritu Santo, que es el ánimo, la fortaleza para transitar. No quisiera pensar que de pronto pudiera yo ser un discípulo sin este recurso, como ya lo ve aquí en Hechos capítulo 19, verso 1. Ellos eran discípulos, pero que no avivaban lo que estaba ahí. Eran discípulos. Yo no puedo decirte, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Tomás. Eran discípulos. Pero previo a la manifestación del Espíritu Santo, tú los ves un tanto débiles, un tanto inestables, un Tomás incrédulo, un Pedro que negaba a Jesús a la primera situación que amenazara su vida, a un Judas que pues si bien creía, no creía lo suficiente, y cuando la dificultad llegó, la decisión que lo inspira no tiene que ver con vida, sino tiene que ver con muerte. Se puede ser discípulo y no tener esta experiencia. Se puede ser piadoso y no tener esta experiencia. Sí se puede.
Ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, avívalo, auméntalo, que se manifieste. No es solamente el hablar en otro lenguaje. Pudiera haber alguno. Como testimonio les digo, como experiencia personal, en algunos momentos de mi vida he tenido la experiencia de hablar en otro lenguaje. ¿Cómo? No sé, es un milagro, es algo que Dios hace. Y empiezo a construir una oración y de pronto continúa la oración en otro lenguaje no aprendido. Porque con trabajo fue Harmujol. Y el inglés medio lo más. Pero en la vida he aprendido árabe o francés o en la vida. Pero en algún momento he empezado a orar y de pronto la oración empieza a fluir milagrosamente en otro idioma, como ocurrió ahí. Y he visto a personas. Y en algún momento he empezado a escribir alguna oración y de pronto toma un rumbo diferente y empiezo a escribir en otro lenguaje, como testimonio se lo digo. En otro lenguaje. Y ya, no sé, parece chino, no sé qué será, pero escribo en otro lenguaje. Como evidencia de que Dios y es fortaleza. ¿Para qué me sirve? ¿Para subirlo a Facebook? No, nunca en la vida, jamás no lo haría. Es fortaleza. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Porque quiero que esté conmigo, pero ¿cómo puedo estar seguro que Dios está conmigo? Que me traiga esa seguridad, esa fortaleza y ese ánimo, porque quiero transitar el camino correcto, pero necesitamos la fortaleza y el ánimo, porque se manifiesta, porque se hace visible. De ahí que ocurre ese consejo: aviva. Porque el que Dios ha puesto, dice la expresión ahí en Timoteo, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía para detenerte en el camino, para regresarte en el camino, para no avanzar en el camino, para preocuparte por las situaciones temporales. Lo que Dios ha puesto es un espíritu de poder. Tú puedes mantenerte en el camino de la cruz. Tú puedes mantenerte. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Puedes dominar tentaciones, debilidades, puedes ser fortalecido. Eso es lo que puso. Judas no pudo, perdón la comparación, pero nosotros sí podemos. Cada uno de nosotros puede, y nuestra generación, nuestros hijos, nuestras hijas, yernos, nueras, nietos, bisnietos, y lo que Dios nos conceda puede ser fortalecido de manera que se mantengan, porque Dios no puso en ellos un espíritu de cobardía. El espíritu es un espíritu de poder, pero pudiéramos ser, y de ahí la preocupación, pudiéramos ser de esos discípulos que ni siquiera hemos oído, les dijeron acá, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Sí somos discípulos y sí fuimos bautizados, pero ni siquiera hemos oído. Bueno, pues ya oyeron o ya oímos. ¿Qué sigue? Avivar. Avivar mediante la búsqueda. Cosechar, les diría yo. Cosechar, pues esa es la celebración de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Qué lamentable cuando pasas por alguna ocasión. Me tocó ir a Veracruz y veía los campos con los mangos oye, cayéndose y pudriéndose ahí, porque no cosecharon. Oye, no me imagino las personas que pasaron por todo ese esfuerzo de ir, de sembrar. Hace algunos años que empieza el tema de la inseguridad, un conocido pues había ido a sembrar sorgo y algo de maíz y algunas sandías acá rumbo a San Fernando, pero luego no fue a cosechar. No fue. La situación de inseguridad y el ir a San Fernando y la carretera de la muerte y no fue. No cosechó. Sembró, pero no cosechó. Ahí los jabalíes se dieron gusto con las sandías y con... No supo ni a 15. Ya más sembrado. Yo creo que tenemos años de haber sembrado aquí, de verdad. Yo pues aquí he estado, yo los he visto, yo doy testigo de que han sembrado, que han invertido su tiempo. No sé si alguna vez han multiplicado los 100 pesitos por semana, pero son 5,000 pesos al año. Y por 10 años aquí han gastado o invertido más de 50,000, 60, 70,000 pesos. Se han invertido aquí. Porque quiero pensar que es una inversión. Hemos invertido. ¿Y qué? ¿No vamos a cosechar? Va a haber en nosotros un espíritu de miedo, de cobardía, de temor. A veces no se vayan a ofender, pero a veces al final salimos de pronto con 2, 3 expresiones que, oigan, espérense, ¿qué onda? Pues Dios lo que puso fue un espíritu de poder y de amor y de dominio, y las malas noticias no son para nosotros. Las situaciones caóticas no son para nosotros, no para nosotros. Salimos y cosechamos lo que hemos sembrado, porque es el tiempo de sembrar. Dice una expresión en Eclesiastés
El 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. El que al viento observa, no, está nublado, no, va a llover, no, pues no sembraste. El que anda viendo los indicadores temporales no siembra. Y el que anda viendo los indicadores temporales no cosecha. No sé si han visto la gente pero la gente que va sembrando está viendo el camino para no salirse del camino y aventando la semillita y tapando la semillita. Si volteas para arriba, no, pues el que se puso a ver los temporales no sembró. Ha sembrado y los indicadores temporales no deben de ser lo que determine lo de nosotros. Lo que Dios ha puesto en ustedes por la imposición de manos. Porque en alguna ocasión hemos orado y en algunas ocasiones nos han puesto las manos para pedirle a Dios. Es un espíritu de poder. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno, hay que leer la Biblia. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Eso es lo que es. ¿Cuál es el fruto del naranjo? Pues naranjas. ¿Y cuál es el fruto del manzano? Pues manzanas. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? No los frutos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe surgir de nuestra vida? Naturalmente. Porque un árbol de naranjas no lo ahorcas para que dé naranjas. No lo tienes que obligar para que dé naranjas. Naturalmente va solito, no faltándole agua, no faltándole sol. Naturalmente, no habiendo plaga, naturalmente va a dar naranjas. Naturalmente. Es que estoy batallando para ser paciente, es que estoy batallando para ser fiel. No, claro que no. No es una carga. Naturalmente, el Espíritu que ocurre en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ocurre en nuestros hijos, en nuestra casa, naturalmente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues eso es el fruto, es la consecuencia. Sí, aquí fue hablar en lenguas, porque se ocupaba hablar en lenguas. Y a lo mejor en cada uno de ustedes en algún momento pudiera ser. Búsquenlo, pídanlo. Yo no creo que Dios dé lo que no pidamos. La Biblia dice: pedid y se os dará. Dios es un caballero, no es como si fuera a controlar tu vida y dominar tu vida contra tu voluntad. Yo en algún momento fue algo que pedí y en algún momento fue algo que ocurrió. ¿Ocurrió? Pídelo. Pídelo y Dios da abundantemente y sin medida. Ese es el Espíritu Santo. Y voy a repetirlo: pudiera ser un discípulo que no ha escuchado. Pudiera ser un hombre piadoso que no tiene esto. Y pudiera estar batallando en el camino de la cruz porque no tengo los recursos necesarios, y no los tengo porque no he cosechado. Es tiempo de cosechar, que también es trabajo. Sembraste, vas a cosechar. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La siguiente expresión acerca de los dones o los carismas o las capacidades, propiamente en una traducción más correcta, dones o carismas del Espíritu, es los pneumáticos, es una palabra griega. Los recursos, las capacidades espirituales. Y las capacidades espirituales, seguramente las han oído, es el hacer milagros. 1 Corintios 12. A cada uno le he dado la manifestación del Espíritu Santo. A cada uno le he dado que se manifieste, que se vea. Dice ahí, para algunos es sabiduría, que se manifieste la sabiduría. Que en el momento que tengo que tomar una decisión, en el momento que tengo que decir, vienen y me consultan mis hijos o mis yernos y me dicen: oiga, pa, ¿y cómo va esta muchacha? A ver, déjame ver, vamos a ver. Nos ocupamos que se manifieste el discernimiento. Y te viene y te propone un negocio, una empresa. ¿Será bueno o no será bueno? A ver, déjame orar. Y ocupas que se manifieste el discernimiento, que quede a la vista el discernimiento. Y te repito, te piden una opinión, un consejo. A ver, déjame orar, vamos a orar a Dios. Y ocupas que se manifieste el Espíritu Santo a través de la sabiduría. Y dice también, milagros, sí, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones ocupas que se manifiesten los milagros. Voy a hacer una oración. Es que yo no tengo, tú no sabes, tú puedes ser un instrumento de Dios. Y hay una necesidad, y hay alguien que está ahí, y alguien que está enfermo, pues voy a orar por ti. Y si es voluntad de Dios, se va a manifestar. Y si no, es para que tengas paz. Pero Dios se va a manifestar. O te dice: bástate mi gracia, o hay sanidad. Pero Dios ahí está. Es que yo no. ¿Por qué tú no? Es que nada más aquel. ¿Por qué aquel? Dios se manifiesta a través de cualquiera que esté dispuesto a ser instrumento. Eso es el Espíritu Santo.
A cada uno le es dada la manifestación para provecho, dice el Corintios 12:7. A cada uno le es dada la manifestación, el poner a la vista, del Espíritu para provecho, para beneficio de la comunidad. Sabiduría, ciencia, fe. Que se manifieste la fe, que lo que quede a la vista sea la fe, que lo que quede a la vista no sea la incredulidad. A veces dejamos a la vista incredulidad, o dejamos a la vista miedo, o dejamos a la vista inquietud. Cuando podemos manifestar fe, confianza, amor. Eso es el Espíritu Santo. O algo de lo que es, no lo puedo reducir a esto. Y eso es lo que estamos recordando. Pentecostés, que es bueno, la fiesta de la cosecha, la fiesta en la que empezamos a cosechar. Quiero de verdad que cada uno de ustedes coseche, que tenga el sustento espiritual necesario para mantenerse en el camino, y que tengan el sustento para su casa, para toda su casa, para toda su casa. Y cuando digo su casa no es solamente la familia, es todo lo que representa su casa, porque la empresa de alguna forma es su casa, porque sus colaboradores, nuestros colaboradores, es una extensión de nuestra casa. Ahorita servimos aquí, un par de minutos. ¿Sí? Eso es para todos ustedes, que se manifieste, que se ponga a la vista lo que ahí está. El consejo de Pablo a Timoteo, y de alguna forma el consejo para cada uno de nosotros es: te aconsejo que avives. Que si nuestra vida está en una condición donde pues ahí hay un calorcito suficiente para estar cerquita, y pues si el filetito está muy delgadito lo saca, pero no le avientes pollo porque no acaba. Pues no, entonces avívalo, auméntalo. Un fuego que alumbre, manifestaciones, poner a la vista, paz suficiente para toda tu casa, paciencia para toda tu casa, bondad para toda tu casa, fe para toda tu casa, templanza para toda tu casa. No, aquí un poquito, en cortito. Aviva el don, el regalo, la capacitación, el recurso de Dios para tu vida. Porque no es un espíritu de cobardía, porque es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Se los dejo a consideración. Hacemos una oración y bendecimos el momento de compartir los alimentos.